Buen día, amigo y amiga de esta página de Eternidad y Corazón. Damos gracias al Señor, ¿sí? Damos gracias al Señor por un día más, por la fortaleza que Dios nos da a cada momento, ¿cierto? Por el cuidado que el Señor tiene con nosotros, por su amor. Gracias por los hijos, por este tiempo. Tal vez me ven con esta, estamos haciendo algunos trabajitos. Estamos pintando, pero bueno, no quería dejar pasar este horario de la mañana para poder hablar un poquito del Señor y bueno, de eso tan hermoso que Él nos dejó, ese legado que es su palabra, ¿sí? Le damos gracias al Señor, que Dios bendiga tu vida, tu familia, que Dios te fortalezca, dice por allá la palabra, diga el débil, fuerte soy, este, y aún dice que la gracia esa que Dios nos ha entregado se perfecciona en nuestra debilidad, o sea, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, ¿cierto? En nuestra condición, una condición humana, que bueno, que hoy en día el Señor hizo ya una obra en nosotros con su Espíritu Santo, entendiendo que todo va cambiando, que todo va cooperando para bien en nuestras vidas, ¿cierto? Aún con los pensamientos que muchas veces vienen a batallar tu vida, las inquietudes, muchas veces los deseos, ¿cierto? Muchas veces esa condición de afán, muchas veces de no esperar el tiempo. Para todas estas cosas el Señor tiene su palabra y su Espíritu Santo que está en nuestras vidas, ¿verdad? Estamos contentos en este tiempo de poder seguir adelante con estos pequeños, sencillos que podemos ir hablando y bueno, y aquel que escucha que pueda sentir, ¿cierto? Y pueda analizar, analizarse desde el Espíritu, ¿cierto? Sabiendo que al escuchar el mensaje el Señor está haciendo habitación en tu vida. Le damos gracias al Rey, ¿eh? Damos gracias al Rey. Queríamos seguir con el capítulo 5 del libro de los Efesios, ¿cierto? Viendo las características de esta carta, hermosa carta de Pablo, que nos deja verdaderamente un diseño para nosotros, algunos consejos, muchos proverbios, podemos ver algunas parábolas también por ahí, ¿cierto? Para explicar en un lenguaje alegórico, por así decirlo, su relación para con nosotros y la relación de nosotros para con Él y con todo lo que nos rodea, ¿verdad? Para ser esas personas sabias. Y Él sabe que nosotros podemos hacerlo a esto. Él sabe muy bien que tenemos la facultad. La facultad tenemos, Él lo sabe bien. Pero nosotros lo que tenemos que saber bien, a diferencia de otras filosofías, que esto no tiene nada que ver con la filosofía, que la filosofía, una de las cosas que anima es que el hombre por sí solo puede hacer las cosas, puede originar algo bueno, puede originar un cambio en sí mismo. Pero generalmente esos cambios son temporales, porque la procedencia nuestra y el origen nuestro descansa, ¿cierto?, en el Señor. Todo lo que se originó, la vida, el soplo de vida que un día el Señor sopló en nosotros es algo de Él, ¿cierto? Entonces eso es lo que no entiende el hombre, que nunca se le predicó, que nunca se le habló o nunca le abrió el corazón al Evangelio.
¿sí? Dice el capítulo 5, dice, imiten pues a Dios como hijos amados. Una de las cosas que el Señor nos deja es esa vara, ¿cierto? Es como una vara y el árbol va creciendo con esa vara, ¿cierto? Que viene a ser como un tutor, como alguien que nos cuida en nuestro crecimiento. Y el árbol está a la intemperie, ¿cierto? Y esa varita está a la intemperie también. Esa varita pasa el frío que el árbol, bueno, tiene que pasar, el sol, el agua, todo, todo, todo. Él está con nosotros desde nuestro nacimiento hasta nuestros principios y nos va llevando, ¿cierto? Nos va guiando, por así decirlo, es que así, el Espíritu nos va guiando, ¿cierto? Y siempre, siempre observando su verdad, que esto es el agua para nosotros, su palabra en este caso, ¿no? Dice, imiten pues a Dios como hijos amados, ¿cierto? Condúzcanse en amor, como también el Cristo nos ha amado y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿cierto? Ofrenda y sacrificio a Dios en fragante aroma. Ofrenda y sacrificio a Dios en fragante aroma. Acá el Señor, el apóstol Pablo está haciendo está parafraseando algo que ellos hacían y que eran esos sacrificios que hacían en el altar, y dice que eran sacrificios de paz, sacrificio de adoración, donde esa carne que era puesta en ese altar de fuego subía en olor fragante, en olor agradable. Generalmente esto pasaba cuando había logros en el Señor y que verdaderamente traían cambios en la persona y en la región, y entraba en una nueva reforma, por así decirlo, en un avance en el espíritu. Cosas que ocurren de tiempo en tiempo sobre los siervos del Señor y sobre toda su iglesia, ¿no? Que pasa un tiempo en el servicio y bueno, que entran en un tiempo de renuevo, un tiempo de nueva unción, un tiempo de una nueva gracia, donde el Señor le confía más de sabiduría, de entendimiento, de poder del Espíritu, ¿cierto? Donde la persona tal vez entra en una nueva etapa donde puede ver sanidades, milagros, prodigios, maravillas, por así decirlo, ¿no? Que eso es algo muy real, ¿cierto? Eso a medida que la persona va siendo confianza de ese Dios, ¿cierto? Hay personas que son muy determinadas dentro del cuerpo de Cristo y que no necesariamente son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sino esa persona que tiene esa condición de siervo, esa persona que está meditando, que está mirando su verdad, ¿cierto? Y es luz, ¿cierto? En este mundo, y bueno, tiene ese corazón lleno de amor, ¿cierto? Donde está comiendo el pan de su presencia, ¿cierto? Diariamente, entre otras cuestiones, ¿cierto? Ese pan que la sirofenicia no podía comer, ¿cierto? Por eso dije una parte cuando el Señor sana a la sirofenicia, dice, el pan de los hijos no puede ser dado a los perrillos. Viste, todas esas palabras, todo eso tiene un significado, una connotación muy poderosa. Ese pan es el pan de la presencia de Dios, de la intimidad de Dios para con tu vida. Y todo lo que se ve, todo lo que se pueda ver en tu familia, a través de vos y a través de, ¿cierto? Parece que estamos hablando de uno mismo, pero uno se pone uno mismo. Pero esto
para todo aquel que cree. Todo lo que se vea de vos es lo que vos vas meditando en secreto para con el Padre y Él lo manifiesta en público, ¿cierto? Así que bueno, estamos hablando de que se entra en esa nueva etapa de unción, en esa nueva etapa donde va a haber una mayor manifestación, ¿cierto? En visiones, en sueños, ¿cierto? Pero sueños de Dios, visiones verdaderamente de Dios, no cosas como hoy en día se ven, que son deliberadamente, que no tienen absolutamente raíz en su palabra, ¿cierto? Yo creo en esas cosas, son reales. Así que bueno, es un tiempo en que Dios derrama de ese amor y esa nueva unción. Condúzcanse en amor, dice, como también el Cristo nos ha amado y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en fragante aroma. El mejor sacrificio fue Cristo. Él verdaderamente fue el sacrificio perfecto, sin defecto, ante el Padre. Un sacrificio solo, un solo sacrificio, ¿cierto? No como se hacía antes, se hacía multitudes de sacrificios y se mataba muchos animales, y eso no traía perdón de pecado, eso traía a memoria los pecados que uno hizo durante el tiempo. Esto hablaba y decía ante el altar, yo he pecado, Padre, cuando uno mataba a esos animales, ¿cierto? Y él dice que en realidad no se agradaba de esas cosas, ¿cierto? Sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, ¿cierto? El verdadero sacrificio que él aceptó, ¿cierto? Y que fue determinante, ¿cierto? Es la ofrenda de Cristo, y en ese tenemos perdón. Dice, pero fornicación y cualquier inmundicia o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes, como conviene a santos, ¿sí? Ni obscenidades, ni insensateces, ni insultos, ni necedades, los cuales son indeseables, sino en vez de estas alabanza, porque deben ustedes saber esto, que ningún fornicario, ni impuro, ni avaro, ni idólatra, ni avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino del Cristo y de Dios. ¿Ok? Todas estas cosas, amado, que nos habla el Señor acá, no son cosas imposibles. Son cosas que con el tiempo uno se va armando en su pensamiento, va tomando armas en el Señor. Se va equipando de todas esas cosas que dice Dios que tenemos, ¿cierto? Y entramos en un conocimiento de esas armas, porque todos hablan de las armas, pero verdaderamente no se ha conocido, y por eso es que no se ha desarrollado, ¿cierto? Este poder para neutralizar todas estas cosas que estamos hablando, como obscenidades, insensateces, insultos, necedades, ¿cierto? Cosas indeseables, ¿cierto? Todas estas cosas, porque dice también, bueno, fornicación, impureza, avaricia, idolatría, ¿cierto? Que hablan en el verso 5. Todas esas cosas, amado, tenemos que ir observando a través de la Biblia y observándonos a nosotros mismos, que hay cosas que podemos empezar a neutralizar, sabiendo que el poder del Espíritu está en nuestras vidas, ¿cierto? Y que hoy en día tenemos nuestro espíritu renacido en Él, y que a través del Espíritu Santo Él nos ministra a ese espíritu, ¿cierto? Y trae un quebrantamiento en nuestra alma. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu comienza a ver, ¿cierto? Y comienza a transmitir a nuestra alma, escucha bien lo que te voy a decir, un misterio, empieza a transmitir a nuestra alma, ¿cierto? Que estamos habilitados y estamos empoderados, por así decirlo, la palabra, y eso es real, de poder avanzar a estos niveles
que el Señor sabe que podemos y Él nos equipó para estas cosas. ¿Sí? Por allá, por Santiago 4, verso 7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Por allá por Primera de Pedro 5, verso 8, someteos a Dios porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cierto? El diablo no tiene ningún tipo de poder contra el Hijo de Dios. Eso es lo que vos tenés que saber. Ahora, ¿dónde radica el poder de él? Cuando nosotros le damos lugar, cuando nosotros no podemos, ¿cierto? Sabemos que hay un poder en nosotros, pero todavía nuestra carnalidad, que no tiene nada que ver con el cuerpo, sino que nuestra carnalidad es la condición que nosotros teníamos, con pensamientos, con inquietudes, con planes, proyectos de pecado que teníamos, eso nos cuesta, pero este tiempo tenemos que saber que el que es débil diga fuerte soy, ¿cierto? Y no es tan solamente decir, sino que tú sepas desde tu espíritu, te lo transmitas a tu alma, que tú eres una persona fuerte y que puedes vencer. Nunca tampoco te pongas en el lugar de pecado, trates de provocar algo para probar si esto es así. Eso sería tentarlo a Dios. Y Dios no puede ser tentado. ¿Sí? Nadie los engañe con palabras vanas. ¿Por qué te digo que si vos te pones en un ámbito de pecado, más que seguro que vas a... porque le estás dando lugar, estás entrando en el terreno. Eso es algo innecesario. ¿Sí? Nadie, que vos estés preparado, te quiero decir, porque estas cosas en tu caminar a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir. Son ataques de las tinieblas que se defienden. ¿Por qué? Porque hay cosas que vos estás desbaratando, hay cosas que vos estás desarmando. El poder que tenía Satanás por todo el tiempo que él estuvo actuando de diferentes formas. ¿Sí? Nadie los engañes con palabras vanas, porque a causa de estas cosas sobreviene la ira de Dios a los hijos de desobediencia. ¿Cierto? Nadie nos engañes. Vos nunca te pongas en un lugar donde está el engaño, amado. No te pongas en esos lugares. Tenés que correrte de esos lugares. Tenemos que corrernos de esos lugares. ¿Cierto? A veces nos pasa con gente querida, con gente que nosotros amamos, que tienen una forma de expresarse y que no te conocen a vos en lo íntimo, el cambio que se ha producido. Y que no es que vos seas mejor que él, sino que hay un poder de resurrección que se activó en tu vida y que verdaderamente en este tiempo vos lo estás aquilatando, digamos, lo estás sopesando, lo estás meditando, ¿cierto? Estás viendo resultados verdaderamente muy, muy poderosos, ¿cierto? Y vos no querés cortar con esta relación, ¿cierto? Por eso tampoco te dejes mover fácilmente por profecías, por palabras, ¿cierto? Seguí en este tren, ¿cierto? Porque si hay algo que vos estás logrando en Cristo a través de su palabra, tenés que retomar con mucho más fuerza en este tiempo si es que has dejado, ¿cierto? Para que tu ser interior, tu ser espiritual, sea pleno, ¿cierto? Por eso dice, nadie os engañes con palabras vanas, porque a causa de estas cosas sobreviene la ira de Dios a los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos. Cuando está hablando de los hijos de desobediencia, Efesios está hablando, Pablo está hablando de esas personas que todavía no conocen el Evangelio, o esas personas que deliberadamente rechazaron a Cristo Jesús, ¿sí? Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son la luz. Son luz en nuestro Señor. Condúzcanse, pues, como hijos de luz,
porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Disciernan lo que es agradable ante nuestro Señor. Fíjate vos la belleza que hoy tenés vos, la belleza en el Espíritu que hoy vos gozás en Cristo, ¿cierto? Que es la bondad, la justicia y la verdad. Cuántas cosas inalcanzables para el hombre, para la mujer muchas veces, ¿no? La bondad, la justicia y la verdad en este mundo de iniquidad, de injusticia, que muchas veces nos hieren o herimos, ¿cierto? Qué difícil es mantener esta esencia, pero en Cristo Jesús es posible y es una realidad que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que vos tengas esa plenitud y que lo vas a tener si seguimos en este camino. Ya la plenitud está en vos, la plenitud está en vos para poder disfrutar esta vida. Por eso todas las cosas que te hayan hecho, las iniquidades, las amarguras, todas esas cosas, ¿no? Que es por causa de personas que tal vez causaron esas cosas. Hoy en día vos tenés en tus manos la posibilidad de renunciar a todas esas cosas y cortar de raíz todas esas cosas, ¿cierto? ¿Para qué? Para el bien de tu alma, para el bien de tu espíritu, para el bien de tu persona, ¿cierto? Eso es lo que nos anima el Señor, que a conducirnos, ¿cierto? A retractarnos, aún con nosotros mismos. Eso, primera persona, va a traer beneficio en nosotros, ¿cierto? Va a ser algo muy notable. Entonces, ¿para qué estamos hablando y haciendo un tiempo acá? Es para que verdaderamente vos escuches, le creas a estos, al Señor, que pueda producir un cambio. Yo no te digo tal vez, pero en el momento que vos en tu comunión con el Señor, Dios va a traer un cambio, va a venir, va a ministrar tu vida, ¿cierto? Su Espíritu Santo va a venir a través de ángeles, va a ministrar tu cuerpo, tu vida, ¿cierto? Deja que que el reino de los cielos no tan solamente vos lo veas, sino que vos puedas entrar, puedas palpar este reino de los cielos y puedas obtener esa herencia, ¿sí? Muchos leen libros de misterios, libros de astrología, libros de magia negra, qué sé yo, satanismo para New Age, tantas cosas, ¿no? Filosofías. Yo te digo una cosa, probá, ¿cierto? Probadme ahora en esto. Probad al Señor, gustad al Señor, dice por allá un salmo. Probá esto, dedicá un tiempo. Tú eres un académico, una persona que estudia, una persona lectora. Bueno, yo te digo, ponete esto. Decí, bueno, de acá a 3 años, 1 año, me leo esto y veo el resultado, ¿cierto? Y cuando vos vayas, que creas en estas verdades que están acá, Dios va a obrar en tu vida. Condúzcanse pues como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste, si bien digo, condúzcanse pues como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Disciernan lo que es agradable ante nuestro Señor. Entonces, una de las facultades que Dios te va a dar es ese discernimiento, ¿cierto? Vos vas a tener el conocimiento anticipado del Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso en el Espíritu es algo que es real y se puede desarrollar. Que toda una persona cuando se acerque esté hablando con vos, vos vas a discernir. Y Dios te va a dar el poder para que no seas llevado a esa doctrina o a ese pensamiento, ¿cierto? Que no te va a traer ningún beneficio, ¿sí? Sino que Dios te va a dar ese discernimiento para que vos puedas torcer eso, ¿cierto? Cuando yo te digo torcer, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Salir de esa encrucijada, de ese camino. Tal vez estás en una encrucijada, en un doble pensamiento,
en una dualidad, tu vida se mueve bajo una dualidad, ¿cierto? Hay personas que tienen ese problema de bipolaridad. Bueno, ponete en Cristo, Él te va a traer verdaderamente el carácter, la forma para poder hacerlo. Y orá al Señor, pedile al Señor, ¿sí? Que Él opere cambios en tu vida, por el poder de su Espíritu Santo. Clama al poder de Dios, clama a mí, yo te responderé, ¿cierto? Y se va a producir esos cambios que necesitas para llevar una vida en Cristo, ¿sí? Dice, gracias, Rey mío, no sean partícipe de las obras de las tinieblas, porque son sin fruto, sino más bien reprenderlas. Toda obra de tinieblas, las burlas, ¿sí? esa doble, ese lenguaje que se usa, alegorismo, muchas veces nuestro que teníamos en nuestra forma vieja de vivir, que decimos una cosa pero nuestro corazón está pensando otra. Hay desprecio, ¿cierto? Hay odio, hay raíz de amargura, falta de perdón, pero sin embargo nuestra cara luce otra cosa, ¿cierto? Salgamos de eso, porque la única víctima y el único que va a traer una herencia, una herencia mala y va a ser contraproducente, va a ser para nosotros mismos, no para la otra persona. La otra persona no le hace absolutamente nada, con odio, con raíz de amargura, nada. Y más si está en el Señor. No, absolutamente. El único que va a traer disciplina sobre la vida de esa persona es Dios, porque para Él está en pie o para Él cae, ¿cierto? Vos tal vez querés traer disciplina o disciplinar por medio de injusticias a un hijo de Dios, va a ser imposible, imposible. Por ejemplo, ¿no? Y un hijo de Dios que haga estas cosas en contra de una persona también va a tener algunas consecuencias. Y tal vez has venido escapando de esto, tal vez te has venido librando, te sentís que no pasa. Bueno, no sigas en ese contexto, salite de ese contexto para que no tengas un trago amargo, ¿cierto? Porque todo lo que vos sembrares, eso es lo que vas a cosechar, más siendo un hijo de Dios. Porque es abominable hablar siquiera de las cosas que ellos hacen secretamente, ¿sí? Y ahí es donde vos te tenés que poner y parar y decirte, ¿cierto? Como un espejo. Porque todas las cosas son expuestas y reveladas por la luz, y todo lo que es revelado es luz. ¿Cuántas cosas que están saliendo a luz hoy en ese llamado mundo cristiano? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas, amado? ¿Cuántas cosas? Más hoy en día con las redes sociales, que hay muchas mentiras, pero ¿cuántas cosas están saliendo a luz? Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. ¿Sí? Que nosotros despertemos en este tiempo. Que despertemos en este tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que despertemos, que nos vistamos de estas cosas que el Señor nos dijo que nos vistiéramos, porque si nosotros queremos seguir bregando esta vida, ¿cierto? Con esta naturaleza que venimos trayendo y no renunciamos y no cambiamos, ¿cierto? Vamos a seguir como un muerto, como una persona que no ve, que no distingue entre la luz y las tinieblas, ¿cierto? Entremos en estas armas, entremos en este contexto de Dios. Por tanto, tengan cuidado de cómo se conducen dignamente, no como insensatos, sino como sabios. ¿Sí? La sabiduría es un principio muy poderoso, querido, es una llave.
El rey Salomón pidió sabiduría, no le pidió dinero, no le pidió poder, no le pidió reino, no le pidió años de vida, le pidió dame sabiduría. Y el Señor le dijo, ya que no me pediste años, poder, reino, autoridad, años de vida, solo me pediste sabiduría, junto con la sabiduría te voy a dar todo lo que no me pediste. Entonces sé como Salomón también ahí, ¿cierto? Conducite como sabio. Hay una sabiduría que te va a ahorrar un montón de cosas en la vida, montón de renegada, montón de... Vas a escapar de muchas cosas. Vas a entrar en algunos moveres de Dios mucho más antes de lo que pensaba. Y tu vida va a ser cambiada, vas a sentir gozo, vas a sentir alegría, vas a sentir fuerzas en esos momentos donde verdaderamente necesitas, que aprovechan, dice, que aprovechan su oportunidad porque los días son malos, ¿cierto? Los días son malos y vos tenés esta oportunidad hoy de cortar con todo eso, con el dolor, con la falta de perdón, con la raíz de amargura, con el odio. Cortado es una decisión que vos tenés que tomar en Cristo, pero hacelo vos en tu intimidad, ¿cierto? Y vos decís, no, el débil diga fuerte soy, hacerte fuerte en esta hora y sabé esperar en el Señor. No analices de hoy a mañana, espera un tiempo en el Señor, ¿sí? Si tenés algún conocido que te ayude, pedile oración, que interceda por vos, que te ayude, ¿cierto? Dice que aprovechan su oportunidad porque los días son malos. Por ello no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? Dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿sí? Es buena, es agradable y es perfecta, ¿sí? Dice, y no se embriaguen con vino, porque en esto hay desenfreno, sino sean llenos del Espíritu. Acá no te está diciendo que te tomes una copa, sino que no te embriagues con vino, ¿sí? Porque en ello hay desenfreno. Ahí la guía se obnubila, ¿sí? Y no es porque la guía no tenga poder, sino que en esa área empiezan a bregar otras cosas en tu vida, porque vos estás aceptando algo que viene de afuera y eso va a afectar tu vida cristiana. Hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos del Espíritu, cantando al Señor en sus corazones. Esto es lo que nosotros tenemos como una marca, ¿cierto? Uno está, oh Rey, gracias Rey, uno está constantemente, a mí me pasa, ¿cierto? Es ese como un reconocimiento constante al Señor, ¿cierto? De que Él es el que reina, de que Él es el que vive, que Él es el que hace las cosas, en Él esperamos, ¿cierto? Dando gracias a Dios en todo tiempo a favor de todos los hombres. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sométanse unos a otros en el amor de Cristo. Que nos pongamos al servicio. Eso significa someterse. Que nos pongamos al servicio del otro, ¿sí? Y cantando con salmos, con cánticos espirituales, ¿cierto? Con nuestros corazones, ¿cierto? Con el alma, con la mente, todo, amado. Bueno, querido, hasta acá hemos llegado con esto. Después seguiremos con la otra pequeña parte que queda del libro de Efesios capítulo 5. Querido, que Dios te bendiga y que Dios te guarde.